Hola chicas bellas, bienvenidas a este video podcast. El día de hoy vamos a estar hablando del poder efectivo del perdón y cómo esto nos ayuda a sanar, no solamente interiormente, sino que además también a tener salud física, mental y emocional. Es bueno y beneficioso tanto para la persona que perdona, tanto como para las personas que la rodean. Así es de que si tú quieres aprender más sobre el perdón, por favor, quédate conmigo hasta el final y no te vayas. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un gran favor, que si aún no te has suscrito a mi canal, lo hagas ahora, para que me ayudes a llegar a más mujeres que están buscando contenidos como este, que les apoye a sanar y a mejorar su vida en distintos aspectos. Comencemos. El perdón. La verdad es que todos, como seres humanos, en algún punto de nuestra vida hemos sido afectados por acciones, decisiones o palabras de otras personas. Pero también es bien importante, chicas, reconocer que lo que ocurrió en el pasado es importante poder soltarlo para nosotras caminar más ligeras hacia adelante y poder disfrutar ese camino, ese viaje de la vida, poder realmente disfrutar cada momento que vivimos y no estar en ese sentimiento de infelicidad, de insatisfacción. Y cuando hemos vivido situaciones que han generado heridas emocionales y cuando hemos vivido situaciones difíciles, dolorosas o traumáticas, como sea que tú le quieras llamar, eso genera heridas emocionales tanto a un adulto, a un niño o a un adolescente, sin importar la edad, esto ocurre. Y es importante perdonar, pero no para ayudar al otro y beneficiar a aquel que hizo las acciones que nos dañaron. Perdonar es un regalo que tú te puedas dar a ti mismo, pero te voy a decir aquí cómo vas a poder tú perdonar, porque si estás viendo esto, probablemente hay algo allí que a ti te cuesta perdonar y no eres la única persona que te cuesta perdonar a los demás. La verdad es que yo hace muchísimos años, más de 10 años atrás, a mí me costaba perdonar. Y Vero era una persona muy rencorosa y muy dolida, porque cualquier cosa que hacían las personas o decían, ya sentía que me estaban atacando y sentía que no era feliz. Recuerdo que hubo un punto en el que Vero era el alma de la fiesta. Sí, así como escuchaste bien, no era feliz, pero era el alma de la fiesta. Pero ¿qué ocurría cuando estaba a solas? Por eso no me gustaba estar casi a solas. Y yo creo que eso le pasa a muchísimas personas que detestan estar a solas, no saben estar a solas porque entonces sienten y ven su realidad interna y no les gusta. ¿Y qué ocurría cuando Vero llegaba a la casa y se metía en esas cuatro paredes que vivía yo sola? Yo, para empezar, todavía ni siquiera me casaba. Y después, cuando me junté a vivir con mi esposo, por supuesto, ocurría exactamente lo mismo porque estaba mucho tiempo yo sola en casa porque él trabajaba mucho más del tiempo que yo estaba trabajando. Me sentía sola cuando llegaba a casa. Sentía un vacío interior, o sea, literal un vacío que a veces ese vacío se sentía en el corazón, a veces lo sentía en el estómago, pero sentía que algo me hacía falta. Me sentía con las emociones sube y baja, a veces me sentía molesta, a veces me sentía con ganas de llorar, me pasaban cosas por la mente como a nadie le importo, nadie me quiere, no soy importante para nadie y que no sé qué, bla, 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 mi mente y mi corazón se sentía vacío. ¿Pero por qué ocurría todo esto? Porque Vero había vivido situaciones dolorosas en el pasado, traumáticas, muy traumáticas, que aún no había sabido cómo sanarlas. Y a veces creemos que porque ya pasó hace 10 años, 15 años, 5 años, un año, creemos, ay, ya pasó. Mucha gente hasta dice, supéralo, ¿cierto? ¿Has escuchado esa frase? Bueno, pues eso de supéralo realmente no es así de fácil. Es importante poder sanar, soltar eso, ese dolor que tenemos. Y para hablarte del perdón, es importante que yo te pueda hablar de todo esto para que tú puedas entender cómo es que tú vas a poder perdonar. Hay que primero reconocer que eso que ocurrió en el pasado aún nos sigue jodiendo la vida, aún nos hace llorar, aún nos hace que se revuelvan las emociones por dentro cuando lo recordamos, que aún sentimos como si eso acabara de ocurrir cuando recordamos esos eventos. ¿Cierto o falso? Claro que es cierto. Lo sé porque viví ahí muchos años. Y cuando nosotras empezamos a reconocer eso que ocurrió,
y que aún todavía nos afecta. Luego, es importante soltar eso que nos está afectando. ¿Qué es eso que nos está afectando? Las emociones que se quedaron atrapadas, como si estuvieran encapsuladas en nuestro interior, en nuestro campo energético. Y cuando eso se queda ahí, eso es lo que está entre tú y tu paz y tu felicidad y tu abundancia de amor, de dinero y todas las cosas buenas que tú deseas. No puedes llegar a aquello que tú quieres llegar. ¿Por qué? Porque tienes esas emociones que te están impidiendo conectar con la sintonía de aquello que quieres. Porque las cosas bonitas de una relación de pareja armoniosa vibran en una frecuencia elevada. ¿Quieres más abundancia de dinero? Eso vibra en una vibración más alta. Mientras tú estás llena de esas emociones y sentimientos que se quedaron atrapados y encapsulados en tu interior, no vas a poder lograr con facilidad las cosas que quieres. Y si las logras, te va a costar muchísimo poder disfrutar y sentirte que realmente te mereces eso bello de la vida. Es importante soltar esos sentimientos, reconocer los que están ahí y soltarlos, elegir soltar la rabia, la ira, el rencor, el odio, que es normal sentir odio por aquellas personas que nos lastimaron. En mi caso, si eres nueva siguiéndome en el canal, a lo mejor no sepas que yo de niña sufrí muchos abusos sexuales, de niña y adolescente. Y en esos abusos sexuales creí por muchos años que perdí lo mejor de mí, que era mi inocencia. Cuando logré sanar me di cuenta que no había perdido nada, que sí fue una experiencia que marcó mi vida, pero que mi esencia no fue perdida, que yo sigo siendo valiosa e importante. Pero eso no lo podía ver antes, lo pude ver hasta que sané. Por eso te invito a que te dejes llevar por el poder del perdón. Cuando tú estás dispuesta a decir basta ya de cargar tanto dolor, basta ya de cargar tanta mierda, ya estoy harta de vivir así, elijo soltar el dolor, elijo soltar la rabia y elijo perdonarme en primer lugar a mí misma por cargar todo este dolor por tanto tiempo y todas estas emociones que tanto daño me hacen. Y luego desde ahí también elegir perdonar a la otra persona o personas, porque a veces son varias. Y cuando tú empiezas a elegir perdonar, todo es una elección, chicas. Esto es real. Cuando yo comprendí que todo era una elección y que en mí está el poder para lograr la transformación que yo quiero lograr, yo dije, wow, esto es sorprendente. Entonces empiezas tú a darte cuenta que perdonar no es para beneficiar al otro. Perdonar es un acto de amor hacia ti misma, porque cuando tú no perdonas, tu cuerpo está bien tenso, bien rígido. Yo recuerdo que todos esos años que yo no había perdonado, mi cuerpo todo el tiempo estaba a la defensiva, mi mente también, porque creía que cualquier persona quería abusar de mí, de mi tiempo, de mis finanzas. Todo eso era porque Vero no había sanado las heridas emocionales. Cuando yo empecé a soltar todas esas emociones que se quedaron encapsuladas, empecé a tener liberación y empecé a sentir paz, tranquilidad. Cuando empecé a perdonar a esas personas que abusaron sexualmente de mí, reconociendo que al perdonarlas no era para que ellos estuvieran felices, porque probablemente ellos ya eran felices y la que seguía viviendo la vida amargada era Vero, que eso lo hacía porque quería tener paz, porque quería tener felicidad. Y chicas, real, yo recuerdo los primeros meses del 2013, que fue cuando yo empecé a experimentar el verdadero amor, la verdadera felicidad, ese amor propio, que me empecé a enamorar de mí, empecé a reconocer mis cualidades, empecé a reconocer mis gustos, qué me gustaba y qué no me gustaba. Fue hermoso esa transformación. Yo recuerdo que cuando eso ocurrió, yo dije, esto es tan hermoso que un día quiero dedicarme a ayudar a otras mujeres a que puedan sentir lo mismo. Y eso es lo que me trae a mí hasta aquí, al día de hoy que estás escuchando este video podcast, todas las temáticas que te comparto en mis videos, porque sé que tú eres un ser valioso, eres importante, pero quizá nadie te ha enseñado el camino de cómo perdonar, de cómo reconstruirte a ti misma y de cómo sanar esas heridas del pasado que te han venido afectando y que no te dejan vivir en plenitud, bien sea en tu relación de pareja, en tus finanzas, en tu relación contigo misma, con tu relación con tus hijos, qué sé yo, solo tú sabes en qué área no te sientes plena. Y que cuando tú empiezas a sanar, empiezas a reconocer tu verdadero valor, tu verdadera esencia y te das cuenta que nada de lo que ocurrió puede destruirte, porque tú no eres un ser físico, tu físico es algo que es como un traje, pero que tú eres algo más grande y algo más hermoso que un solo cuerpo
cuerpo físico, que tú eres un ser espiritual y que eres hijo de Dios, universo, divinidad, llámale como te sientas más cómoda. Y que el día que tu cuerpo físico deje de ser, tú seguirás existiendo, porque has existido desde el principio y existirás por la eternidad, porque eres como el alfa y el omega, que no tiene ni principio ni final, porque eres hija de Dios y Dios no tiene principio ni tiene final. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que eres un ser maravilloso, te das cuenta que puedes elegir perdonar a los demás, porque cuando tú perdonas, al mismo tiempo estás rompiendo cadenas invisibles que no se ven, pero que son ataduras energéticas que te mantienen atada a la oscuridad, a la escasez de dinero, a la escasez de felicidad, a la escasez de plenitud, a la escasez de amor propio y amor en todas sus formas. Hoy te invito a que perdone. Yo recuerdo que cuando yo elegí perdonar a las personas que me hirieron, conocí una paz hermosa, hermosa. También recuerdo que a todas esas personas que perdoné, entre ellas estaba papá, porque mi papá había sido muy agresivo con nosotros y con mi mamá. Crecí en una familia donde hubo mucha violencia interfamiliar y que para mí era casi normal ver cómo mi papá le pegaba a alguien de mis hermanos o le pegaba a mi mamá y la dejaba toda llena de moretones. Y crecí en ese ambiente. Yo crecí creyendo que mi papá era una persona mala. Y cuando yo empiezo a hacer toda esta reestructuración interna y mi despertar de conciencia el 2013, todo cambió. Y yo recuerdo que me empecé a dar cuenta que mi papá no era una persona mala, que mi papá llevaba adentro un niño herido y que ese niño no había sanado. Conocí un poco de la historia de mi papá y digo un poco porque mi papá pues no se abría mucho a platicar cómo había sido su niñez. La poca información que yo tenía era lo siguiente, que mi papá había sido huérfano, que de el parto de él, que del parto cuando él nació, mi abuela murió y entonces nadie lo quería porque mis tíos y mi abuelo lo culpaban de que había sido el culpable que mi abuela muriera. De hecho, le decían, tú mataste a mi mamá. Y otra cosa que sabía era que cuando mi papá estaba chiquito, como alrededor de más o menos de 4 años, mi tío, el mayor, lo llevó a regalar con una señora de otro rancho. Nosotros crecimos en un rancho en México. Y que mi papá, como pudo, se escapó de la habitación de donde esa señora lo había encerrado cuando su hermano se lo había entregado y que se escapó y se fue corriendo, alcanzó a mi tío y que cuando mi tío lo vio se bajó del caballo y le ha puesto una golpiza, pero después de la golpiza lo agarró y lo montó al caballo y se lo llevó. Por lo menos ya no lo regresó con la señora. Y cuando yo sané, empecé a hacerme consciente de todo eso y en septiembre del 2013 tuve una conversación más profunda con mi papá porque ya lo había perdonado, ya había comprendido, ya me había tratado de poner en sus zapatos. Y tuve una conversación profunda con mi papá por teléfono, porque mi papá vivía en México y yo en aquel entonces ya estaba en Estados Unidos y no estaba legal. No podía salir y entrar con facilidad en Estados Unidos. Y recuerdo que yo inicié esa conversación con mi papá pidiéndole perdón, reconociendo que yo había sido una mala hija y que no había sido responsable de tener una buena comunicación con él los últimos años. Yo recuerdo que abrí tanto mi corazón y ocurrió algo que jamás imaginé que hubiera ocurrido. Mi papá, recuerdo que me pidió perdón y me dijo que él reconocía que él se había equivocado en la forma que se había comportado, en la forma que nos había criado, pero que también reconocía que ya no podía regresar el tiempo. Y esa conversación fue una de las casi las últimas conversaciones porque mi papá falleció unos meses después. Interesante que yo pude tener esta conversación con mi papá tan hermosa. Recuerdo que fue una charla hermosa y íntima porque los dos abrimos nuestro corazón. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera perdonado a mi papá? Hasta la fecha quizá cargaría con ese cargo de conciencia. Mi papá falleció en abril del 2014, el siguiente año. Haber tenido esa conversación con mi papá fue uno de los regalos más hermosos que yo me pude dar a mí misma. Y por supuesto también a él. Mi papá falleció sabiendo que yo lo amaba. Pero si yo no hubiese tenido esa conversación con mi papá hubiese fallecido creyendo que yo lo detestaba. Por eso es tan importante perdonar
Una, porque la vida no la tenemos comprada. Dos, por nuestra paz interior. Recuerda que perdonar es una elección, que tú puedes elegir perdonar a quien sea que haya hecho algo que te lastimó. Y si nos damos cuenta, esta es una cadena, un eslabón tras otro eslabón, que los que nos lastimaron también fueron lastimados. Y si nosotros no sanamos, la verdad es que también vamos a lastimar a otras personas. Por eso es tan importante sanar. Por eso te decía al inicio de este video podcast, cuando tú sanas, no solamente es beneficioso para ti, sino también para las personas que te rodean, tus seres queridos, porque te conviertes en otra versión mejorada de ti misma cuando tú te das la oportunidad de sanar. Si tú sientes el llamado en tu corazón a sanar y que requieres acompañamiento, debajo de este video podcast te voy a dejar el enlace de mi WhatsApp para que tú te puedas unir, si lo deseas, a cualquiera de mis talleres, programas o terapia individual para ayudarte a sanar, porque el poder del perdón te da liberación, te da paz, te da armonía, te da felicidad. Y chicas bellas, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Si te ha gustado este video podcast, por favor compártelo y no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir este video podcast. Desde acá te envío un abrazo energético cargado de luz y cargado de amor. Hasta la próxima. Te saludó Vero Gutiérrez.